es la respuesta hormonal. Es una respuesta lenta. Es una respuesta que perpetúa en el tiempo. Entonces, esta es la respuesta en la regulación del flujo, presión arterial a mediano plazo, ¿no? Donde participa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como hemos dicho también, que la regulación a mediano plazo, esta se va a diferenciar, ¿no? Del corto plazo. Entonces tiene una mediación hormonal. Entonces ya estoy hablando, cuando hay mediación hormonal, del sistema endocrino. En este caso, vamos a ver que intervienen dos hormonas. La hormona antidiurética, ¿no? Y la angiotensina 2. Y eso se va a perpetuar en el tiempo y va a durar segundos a minutos, a horas. Entonces es un sistema que está conectado con el sistema nervioso simpático. Actúa también, ¿no? El sistema a mediano plazo. Entonces, si vemos que este está mediado por el sistema nervioso simpático, hablamos sobre, ¿no? La presión arterial, gasto cardíaco, resistencia periférica total. Si aumenta la resistencia periférica total, aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, el gasto cardíaco, el volumen sistólico de eyección. Entonces, si yo tengo una respuesta, ¿no? A mediano plazo, hemos dicho que es hormonal, se perpetúa en el tiempo, dura minutos a horas, y las hormonas son la hormona antidiurética y la angiotensina 2. Entonces, los efectos: aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la vasoconstricción, aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia y la liberación de renina. Y entonces vamos a ver que mejora la precarga, ¿no? El inotropismo y la poscarga. Entonces, en los receptores vasculares vamos a tener a la disminución, quienes van a estimular de la presión parcial de oxígeno, aumento de la presión parcial del CO2 y aumento de la osmolaridad plasmática. Pero ambos sistemas, tanto el sistema nervioso simpático, ¿no? Con este sistema renina-angiotensina, tiene una respuesta rápida a este sistema cuando es a mediano plazo. Entonces va a tener una respuesta más lenta, y eso tiene una respuesta tanto que puede ser una respuesta renal o una respuesta extrarrenales. Y a nosotros nos interesa ambas, las respuestas renales y las respuestas extrarrenales, porque ambas van a empezar a producir electrolitos que nosotros queremos. Entonces tenemos la hormona antidiurética, ¿no? Que va a haber la volemia, y tenemos la angiotensina 2. Entonces el sistema renina-angiotensina va a empezar a cumplir el aumento de la volemia, la retención de sodio, aumento del inotropismo, o sea, va a haber remodelación, aumento del sistema nervioso simpático y aumento de la vasoconstricción. Por lo tanto, mantiene el filtrado glomerular. Como ven, el angiotensinógeno en el hígado, la angiotensina 1 en el pulmón, ¿no? Pasa angiotensina 2 por el AC, ¿no? Y esta angiotensina 2 va a
diferentes funciones, actividad simpática, en el túbulo también clorosodio, reabsorción de potasio, excreción de agua. A nivel renal, la adrenal, ¿no? La aldosterona, secreción de aldosterona, y en la arteriola, vasoconstricción, ¿no? Tenemos que ver también eh, la hipófisis, que nos va a dar la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, este cuadrito es un resumen que nosotros podemos entenderlo mejor. Entonces, vamos a ver que ustedes ya conocen, ya saben, cómo se produce la angiotensina 2. Tenemos la nefrona y en la nefrona el tubo contorneado distal. Entonces, va a una unión, ¿no? Del tubo contorneado distal al penacho glomerular, que justamente es una arteriola aferente. Al inicio de la arteriola aferente va a empezar a cumplir funciones específicas. Y también acá tenemos en la unión de las células mesangiales, las células yuxtaglomerulares, ¿no? Las células musculares modificadas, y en el espacio tenemos en la unión glomerular, ¿no? Va a tener los mecanorreceptores, ¿no? Que son las células musculares modificadas. Estos van a detectar la caída de la presión arterial. Y entonces vamos a tener que este es el estímulo más importante para que éstas liberen renina. Por otro lado, vamos a tener las células maculares que tienen quimiorreceptores porque van a reconocer, van a responder la caída de la concentración urinaria de sodio, y al tener esta caída urinaria de sodio, va a estimular a las células yuxtaglomerulares, y todo esto se conoce como aparato yuxtaglomerular. Entonces, cuando cae la presión arterial, de hecho que va a caer el filtrado glomerular. Si nosotros nos fijamos que el sodio empieza a reabsorberse en todos los segmentos de los túbulos proximales, y cuando llega al tubo contorneado distal, le da la información que tenemos poco sodio, porque se ha absorbido en los otros segmentos. Eso va a mandar el estímulo a los quimiorreceptores de las células maculares, y juntamente con las células yuxtaglomerulares van a terminar liberando la renina. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a mandar? El estímulo a los quimiorreceptores de las células maculares, y juntamente con las células yuxtaglomerulares terminan liberando la renina. Aquí viene la pregunta de cuáles son los estímulos para liberar la renina, puesto que hemos visto que en el sistema nervioso simpático también puede liberar renina. Entonces, nosotros tenemos que ordenarnos. En anestesiología, tenemos que ver que esta liberación de renina, ¿no? En ambos sectores
nos va a llevar, ¿no?, a los estímulos que van a liberar renina. Va a haber liberación de los beta 1 adrenérgicos por estos receptores, o va a haber una estimulación adrenérgica. Vamos a tener una disminución de la concentración de sodio, ¿no?, en el túbulo contorneado distal, y una disminución de la presión arterial en la arteriola aferente, que esto hace que termine liberando la renina. Cuando hablamos nosotros ya de el angiotensinógeno, entonces va a ser un estímulo para liberar renina, porque va a terminar produciendo angiotensinógeno. Eso es, este es un simógeno que siempre va a estar ahí. La renina agarra al angiotensinógeno y la convierte en angiotensina 1, porque esta renina es una enzima, ¿no?, pero la angiotensina 1 está en la circulación sistémica. Entonces, si nosotros vemos el cuadro, la angiotensina 1 está en el sistema, tanto en la circulación como a nivel pulmonar. Y aquí va a haber la enzima convertidora de angiotensina, que está prácticamente en todos los tejidos, pero mayormente se encuentra en el pulmón y en el riñón, en el endotelio de ambos. Y esta agarra la angiotensina, la convierte en angiotensina 2. Y por fin tenemos sintetizada la angiotensina 2. También, como hemos visto, en la angiotensina 2, esta angiotensina 1,7 debemos de tener en cuenta, ¿no?, a través de los CK2, una acción vasodilatadora, antiproliferativa, disminuye la fibrosis y disminuye la hipertrofia. Este sistema, que lo habíamos visto, ¿no?, en pacientes de COVID, ¿no?, que nos servía mucho ese cuadro para nosotros entender cómo es que yo voy a manejar un paciente hipotenso en el COVID. Ustedes saben que hay alteración a nivel renal, alteración a nivel hepática, alteración del sistema nervioso, alteración en los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, es importante conocer. Como la hormona tiene receptores, puede haber receptores de angiotensina 1 y receptores de angiotensina 2. Dependiendo dónde están estos receptores, van a empezar a cumplir funciones, ¿no? Por ejemplo, los receptores de angiotensina 2,2 a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, es importante este sistema renina-angiotensina no canónico, ¿no? Enzimas convertidoras de angiotensina 1 homóloga, EK2, ¿no?, el 1 angiotensina 1,9, y enzima convertidora de angiotensina 1 homóloga EK2, ¿no?, cuando hay la enzima convertidora de angiotensina EK en angiotensina 1,7. Y también tenemos que ver más receptores.
A nivel de los vasos sanguíneos, estos receptores van a activar a la adenilciclasa. Y finalmente van a terminar produciendo vasoconstricción. O sea, actúa positivamente. ¿Qué va a mejorar? Va a mejorar la resistencia vascular periférica, ¿no? Al hacer vasoconstricción, que además aumenta la actividad simpática, porque sensibiliza a las fibras musculares para que responda el sistema nervioso simpático. Y esto va a dar lugar a la larga. ¿Qué es lo que nos puede dar? La remodelación. Hipertrofia y remodelación. Entonces, cuando hablamos nosotros la respuesta a nivel cardíaco, vamos a ver que va a mejorar el inotropismo. Actúa positivamente. Y entonces estos receptores de angiotensina 2 tenemos que tener en cuenta un paciente bajo anestesia. Si te das cuenta, al inicio que el paciente hacía hipotensión, y si tú mejoras la contracción, vas a hacer que mejore la presión arterial. Y esto va a ser a nivel de los receptores beta 1. Sensibiliza a estos receptores beta 1 para que el sistema nervioso simpático mejore su efecto. O sea, potencie el sistema nervioso simpático. Aumenta la contracción a nivel cardíaco porque esos miocardiocitos van a contraerse bien. Y a la larga, si hablamos de patología, esto va a mantener o va a producir una hipertrofia y una remodelación cardíaca, ¿no? Entonces, es un inicio para compensar. Finalmente, esta angiotensina 2, ¿no? Si vamos nosotros a la zona glomerular de la glándula, se está liberando aldosterona. Se está liberando aldosterona y la angiotensina 2, ¿no?, que libera aldosterona, es el estímulo más importante que tiene la angiotensina para liberar aldosterona. Y la angiotensina 2 es un estímulo que libera aldosterona que va a activar a la adenilciclasa, ¿no?, AMP cíclico, aldosterona. Y entonces, si tenemos ya liberado también aldosterona, ¿no?, y finalmente termina cumpliendo otras funciones en el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, estos sistemas que nosotros mejoramos el inotropismo y la liberación de aldosterona, ¿no?, tenemos que tener en cuenta esta angiotensina 2. Si ya llegamos a la aldosterona, y la aldosterona va a empezar a cumplir funciones, ¿no?, a nivel cardíaco, porque a nivel cardíaco tenemos receptores
de aldosterona y va a terminar produciendo mayor contracción y a la larga hipertrofia y remodelación nuevamente. Por eso, un paciente hipertenso tenemos que controlar estos efectos. ¿Qué otras funciones va a cumplir la aldosterona? Si nosotros hablamos en el sistema endocrino, que es parte del sistema renina, angiotensina, aldosterona, entonces esta va a ir al riñón, ¿no? Y en el riñón, en el túbulo colector, va a empezar a cumplir diferentes funciones. Entonces tengo que recordar cómo está formado el tubo colector. Está formado por células intercaladas. Dentro de las células principales tenemos los receptores de aldosterona. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? Llega al receptor que es intracelular nuclear, y hace que se potencie el transportador epitelial de sodio. Hace que el sodio ingrese por la bomba de sodio-potasio, que se potencie por la aldosterona y hace que se reabsorba mucho sodio. Entonces el potasio va a salir, va a ser expulsado en la orina. Entonces, al reabsorber sodio, yo reabsorbo agua y por lo tanto mejoro la precarga de este paciente que finalmente me va a mejorar la presión arterial. Por lo tanto, ¿no? Disminuye la diuresis. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene hiperaldosteronismo? ¿No? Si nosotros volvemos a la angiotensina 2, ¿a dónde va a ir? Va a ir al penacho glomerular. Tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Si nosotros recordamos la regulación del sistema, la angiotensina 2 actúa sobre los receptores de angiotensina 1 en la arteriola eferente y le va a producir vasoconstricción. Y al hacer vasoconstricción, va a mantener el filtrado glomerular para mantener la diuresis. Y está bien porque el cuerpo está reconociendo que este paciente está hipotenso. Y lo contrario, lo patológico va a ser cuando un paciente, ¿no?, con hipertensión arterial. Ahora vamos al túbulo contorneado proximal. En el túbulo contornado proximal, donde la angiotensina 2 llega, cuando nosotros vemos que el paciente aparentemente está hipotenso, por lo tanto, el sodio, ¿no?, que es el que se va a necesitar, es el que va a resolver, porque cuando se resuelve el sodio en cualquier sistema, quién se reabsorbe? A su lado está el agua, ¿no? Por su osmolaridad, entonces tenemos
el agua que se va a reabsorber. Entonces se va a mejorar la volemia. Esta volemia, al aumentar, ¿no? Y recordemos, si nosotros mejoramos la volemia, mejoramos la precarga, entonces nos vamos a dar cuenta que estamos mejorando todos los sistemas, ¿no? Estamos mejorando todos los sistemas, ¿no? Con la postcarga y también con la precarga. Tenemos que reconocer bien que la precarga en los vasos sanguíneos, en los vasos venosos, una capa muscular delgada, poca musculatura y es con las venas el volumen de capacitancia. Finalmente, la angiotensina va a terminar liberando la hormona antidiurética. Y esto, si nosotros vemos a nivel del hipotálamo, liberación de ADH, ¿no? En el núcleo supraóptico, ¿no? Que termina liberando esta hormona, y entonces vamos a preguntarnos, ¿cuáles son los estímulos para liberar la hormona antidiurética? Puesto que la hormona antidiurética, ¿no? Que está siendo liberada en el hipotálamo. Entonces, termina liberando, tiene estímulos más importantes para que se libere esta hormona antidiurética. ¿Cuáles son? Los estímulos para liberar ADH. Las más importantes, aumento de la osmolaridad en un 2%, la caída de la presión arterial, la caída de la volemia del 2 al 10% y la caída de la angiotensina 2. Entonces vemos que todos estos estímulos para que se libere el ADH indistintamente de la aldosterona, ¿no? Va a ir a las células principales en el tubo colector, en los receptores, ¿no? De la vasopresina 2. Entonces aquí va a haber la liberación de aquapurinas 1 en el lado vascular, ¿no? Y aquapurina 2 en el lado luminal. Y va a hacer que se absorba agua. Entonces, la aquapurina 1, aquapurina 2, que va terminando, ¿no? Estas molemias que mejoran la precarga. Por lo tanto, si nosotros mejoramos la precarga, estoy hablando de todo este sistema, ¿no? Que lo habíamos visto en biofísica, el fenómeno de Frank Starling, ¿no? Estamos mejorando, ¿no? La postcarga. Si vemos nosotros también que la vasopresina, ¿no? Aparte de cumplir otras funciones, ¿no? Como su nombre lo dice, vasopresina va a ir a los receptores beta 1. Estos receptores beta 1 de la vasopresina en los vasos sanguíneos va a empezar a producir vasoconstricción. Entonces,
Si nosotros vemos que produce vasoconstricción, las funciones que cumple el sistema renina-angiotensina, vamos a ver que mejora la volemia, ¿no? Mejora la retención de sodio por la aldosterona, mejora el inotropismo, ¿no? Que va a producir mayor contracción y al final, patológicamente, va a terminar produciendo una remodelación. Va a mejorar el sistema nervioso simpático en la respuesta, que va a mejorar la vasoconstricción y puede terminar produciendo la remodelación. Y va a mantener el filtrado glomerular para que este paciente no entre en fallo renal. Como ven, es tan importante que nosotros mantengamos la fisiología normal del paciente. El paciente en estado consciente, despierto, esto es lo que hace. Pero nosotros vamos en anestesia, bloquear prácticamente todos estos sistemas y vamos a tener alteraciones del sistema renina-angiotensina de la aldosterona. Podemos ir a la farmacología. Entonces, nuestro estudio será fisio, neuro, fármaco. Entonces vemos nosotros que ya tenemos todas las funciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nos toca hablar de la regulación de presión arterial a largo plazo. Aquí solamente tenemos que recordar algunas cosas. Cómo se perpetúa en el tiempo, ¿no? Son días a semanas, van a empezar a ingresar mecanismos renales sostenidos, porque todo esto está produciéndose a nivel renal. Va a producir un aumento de la volemia con una repercusión sistémica. Entonces, este paciente va a tener efectos renales, pero sistémicos, ¿no? Vamos a alterar los ingresos y los egresos, que es importante manejar en anestesiología los balances hídricos. En anestesiología hay una hoja especial donde manejamos los ingresos y los egresos, que tenemos que corregir, No podemos bloquear todos los sistemas, ¿no? Este esquema, donde vemos ya los fármacos, ¿no? Fármacos antihipertensivos que lo habíamos visto, ¿no? Entonces, de manera rápida, nosotros podemos ver los fármacos, ¿no? En un paciente de acuerdo al sistema nervioso simpático, ¿no? Que va a bloquear los receptores beta 1, porque hemos visto que hay una hiperactivación del sistema nervioso simpático. El paciente puede terminar haciendo hipertensión. Entonces, con estos fármacos le bajamos el inotropismo, le bajamos la frecuencia cardíaca y por lo tanto puede disminuir la presión arterial. Otro efecto donde podemos actuar si tenemos son los receptores alfa 1. En los receptores alfa 1, la vasoconstricción aumenta
esta vasoconstricción que va a estar aumentada, ¿no? Entonces aumenta la resistencia vascular periférica. Entonces lo que podemos dar son alfa beta bloqueantes. Y por lo tanto, bloqueas este efecto. También hay otros fármacos vasodilatadores como los bloqueadores de calcio, ¿no? Que son vasodilatadores, ¿no? Y estos son fármacos que van a vasodilatar, que van a disminuir la postcarga. Y por lo tanto, vamos a disminuir la resistencia vascular periférica. Si vamos a ver el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿dónde yo puedo utilizar fármacos, ¿no? Lo más que se produce en este sistema. La renina, entonces, puedo utilizar un fármaco que no se utiliza mucho en los beta bloqueantes, para bloquear la renina, para que no se libere renina. Y lo más importante de bloquear es la liberación de renina, como el alisquirén, por ejemplo, que son grupos, ¿no? Para la liberación de renina. Puedo también bloquear, por ejemplo, a la enzima que me convierte la angiotensina 1, la angiotensina 2. Por eso que la angiotensina 1 tiene menos efectos que la angiotensina 2. Esto se llama inhibidores de la ECA. Y finalmente, puedo bloquear la angiotensina 2, puedo bloquear los receptores de la angiotensina 2. Por lo tanto, puedo dar un efecto antihipertensivo a estos pacientes. Finalmente, puedo utilizar fármacos diuréticos que van a hacer que disminuya la volemia y le estoy causando a este paciente una hipervolemia, que es el que produce la angiotensina 2 para bajar la presión arterial. Entonces, señores alumnos, algo hemos visto en consideraciones de anestesia para el manejo de la fisiología del paciente bajo anestesia. He hecho la parte de fisiofarmacología porque ya lo vamos a ver en las prácticas simuladas, qué fármacos tenemos que utilizar en anestesiología, sea en bomba, sea en Volutrol, en microgotas, ¿no? Ya les estaré dando los temas desde anticipado para que puedan ir repartiéndose de acuerdo al número de alumnos. Ya les voy diciendo que puede ser una monografía, puede ser un caso clínico, puede ser una tesis, ¿no? Un proyecto de tesis, ¿no? Que puedan encontrar. Y entonces tratamos de discutir lo que hemos mencionado en la teoría. ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí, Doctor, no sé si sería posible, o en otras biografías, que a los mecanorreceptores se les podría llamar varoreceptores. ya. No, los mecanorreceptores son amplios, porque tienes que hablar sobre los quimio y varoreceptores. No es igual.